no entiendo cuando el ego domina a la gente. Puedo entender que en una conversación, en busca de tener razón, el ego sea una fuente de energía. Pero creo que lo que permanece intacto para mí es que cuando te retiras del fragor de la batalla, el ego se ha sustituido por la revisión y la autocrítica. Decir que la vida es un viaje ausente de dolor es ignorar la realidad de lo que es la vida. El amor de mi mujer y la vida en común me resulta maravilloso. Hay personas con las que no necesitas muchas palabras para entenderte. Hablamos de alguien que tiende el negocio desde dentro, que sabe lo que es empezar pronto, acabar tarde y asumir que cuando lideras no todas las decisiones van a caer bien. El deporte y la empresa se parecen más de lo que creemos. Te exigen constancia cuando no apetece, disciplina cuando nadie te mira y carácter para no venirte arriba cuando todo funciona. Para mí, sentarme hoy aquí es hacerlo con un referente. Bienvenido a Nunca te pares, Juan del Río. Juan, qué ganas tenía de tenerte aquí en casa. Sabes que siempre te he dicho en público que es un placer escucharte. Gracias. Por tu experiencia, por tus conocimientos y sobre todo por cómo lo expresas, que siempre le das esa retórica, digamos, ligándolo con los clásicos, que me encanta y que a muchos realmente nos fascina. Y hoy es una oportunidad fantástica para que la gente te conozca más y podamos disfrutar de esta conversación entre dos amigos de manera distendida. Bueno, todos conocéis a Juan del Río por el impresionante trabajo que ha hecho en Vivallín. Como siempre, a mí me gusta más centrarme en la persona, digamos, si es en el lado personal, porque el lado empresarial ya es de sobra conocido. Y a ti que te gustan mucho los clásicos, este viaje tan fascinante que ha sido coger una compañía con 15 clubs y llevarla a 300 como está ahora mismo, ha sido un poco una odisea, ¿no? ¿Cómo ha sido un poco este viaje? ¿O cómo está siendo este viaje? Bueno, encantado de estar aquí, Tomás. Curioso que nombres la odisea, porque cuando uno ve en el mapa el viaje de regreso después de la guerra de Troya de Ulises a Ítaca, lo que ve en el mapa es una distancia relativamente corta. Lo que hace el viaje absolutamente apasionante es que tarda 3 años en volver. Pero no es una gran ruta. Y tarda 3 años porque se tiene que detener. Pues se detienen las islas que no las quieren las ninfas liberar porque están enamoradas y sienten celos. Se detiene con Calipso y se detiene en distintos reinos. Y en ese sentido, yo te diría que el viaje de Vivallín sí que se asimilan algunas cosas a esa idea principal de que no es solamente el recorrido, que puede ser más o menos largo, si es el tiempo que requiere ese viaje que hemos hecho, que en mi caso han sido casi 10 años, y que eso es lo que lo hace muy especial. Porque desde partir renovando convicciones hasta encontrarte cosas que no te esperabas, hasta tener que cambiar no solamente la estrategia, sino el mapa, la ruta, ha sido una aventura maravillosa. ¿Y qué se disfruta más, del viaje o del resultado? Para mí se disfruta mucho más del viaje. Lo que pasa es que sin el resultado el viaje no es posible. ¿O es más? Pero necesitas el resultado. Porque nosotros no nos damos cuenta que cualquier empresario o cualquier directivo que estamos manejando una organización, tenemos que pensar esa organización a quién sirve. Sirve a los clientes, sirve a los empleados, sirve a los proveedores, sirve al Estado y sirve al accionista. Como mínimo sirve a 5 grupos. Esos 5 grupos solo tienen sentido a través del resultado. No se pueden pagar nóminas, no se pueden pagar facturas, no se pagan impuestos, no se puede sostener reinvirtiendo en el negocio, no se puede remunerar al accionista para que siga invirtiendo y confiando en los rendimientos futuros
que no está obteniendo en el presente. Entonces, son tantas partes las que participan en el resultado que el resultado es indispensable. Pero si yo tengo que elegir, lógicamente lo fascinante es el viaje que haces. Un viaje épico, ¿no? Sí. ¿Qué digamos, en este, porque tú antes de llegar a Vivallín ya tenías experiencia en otro grupo en Sudamérica, en Colombia, Sí. pero ¿cuál ha sido tu rasgo constante en el que, digamos, no has renunciado y no te has desprendido, digamos, durante todo este camino, durante todo este viaje? Es curioso, porque si yo te voy a decir un rasgo que me ha costado. Es decir, el rasgo que te voy a decir ha causado decepción y frustración. Más aún, yo diría que yo he intentado a veces combatirlo y pausarlo, domarlo, pero no lo he conseguido y creo que es lo que me distingue para bien y para mal, y es el optimismo. Es muy difícil para mí no ser optimista. Eres optimista por naturaleza. Y todos los días me levanto y digo, dómalo, Juan, lo digo, dómalo, que no hace falta tanto, que luego creas expectativas que no siempre se... Pero no soy capaz. Querido, comparto el sentimiento y comparto el rasgo. Yo aprendí hace años, digamos, un segundo apellido para ese rasgo, que era ser optimista realista. Sí. ¿Sabes? En el sentido de, obviamente, una vocación optimista cuando emprendes y cuando tienes que llevar a cabo una tarea, la que sea, tienes que pensar que eres capaz de hacerlo y tienes que estar convencido de que vas a hacerlo, pero indudablemente esas dosis de realismo, porque hay dificultades, porque hay cosas que superar y que hay que ponerlas encima de la mesa, yo creo que ese realismo es indispensable para tener una toma de conciencia real de realmente a lo que te enfrentas, porque de lo contrario puede ser ese exceso de optimismo. Yo hablo por mí en este caso. Algunas veces luego he tenido dosis de realidad que han sido un poco amargas, ¿sabes? Y que a veces, pues, oye, frustran o demás. Si yo la teoría la entiendo. El problema es que me levanto todos los días y tienes que pelear. Y me vence. Claro. Dentro de este optimismo, porque obviamente construir lo que habéis construido en Vivallín, supongo que habrá habido un montón de decisiones complejas, difíciles, que te han quitado el sueño. Sí. ¿Cuál ha sido de los retos? Porque al final habéis hecho compras, habéis crecido orgánicamente. Esta pregunta te la hice un día este año en un congreso. Es decir, ¿cuál ha sido la mayor dificultad? Y digamos, no financiera, porque digamos que el dinero al final es una herramienta. Bueno, vamos a ver. En este sector, nosotros en particular creo que hemos sido el más activo de la industria, y lo digo con un alto sentido de la responsabilidad. Hemos comprado aproximadamente 15 compañías. Es decir, el Vivallín de los 300 gimnasios, el que hoy existe, es un Vivallín que igual tiene 120 gimnasios orgánicos y 180 inorgánicos. Uh-huh. Y cuando hemos comprado empresas, las hemos comprado siempre bajo una doble convicción que es un poco contradictoria, pero que es importante, que es, yo lo que compro está muy bien, es una buena compañía, pero yo creo que puedo mejorarlo. Hay un deje de arrogancia en eso, pero uno lo asume como una responsabilidad. Es decir, no sé lo que voy a adquirir a nivel de valor, porque creo que se está haciendo muy bien, pero sigo teniendo la convicción de que yo puedo aportar un granito de arena. En ese viaje, lo más difícil para mí ha sido observar el recelo y el temor de las empresas adquiridas ante ¿y ahora qué? ¿Qué se abre delante nuestra? Claro, se remueve el suelo. Esta gente tiene la misma fibra personal y espiritual y emocional que el emprendedor que me inició desde el principio y con quien yo he hecho mi propio viaje personal. Y en ese sentido, nosotros lo único que hemos hecho es intentar atajar a través de conversaciones cercanas y directas esas posibles reservas, que esto me ha parecido un reto de bigotes. Sí. Y no es un reto financiero, no. Es un reto de cultura. Exacto. Sí, a la cultura, a eso me refería. De esa responsabilidad a la que hacías mención, o de esa parte de la responsabilidad, ¿cuál sigue intacta?
para ti? ¿O cuál es irrenunciable? Sí. Mira, a mí la existencia del ser humano me preocupa mucho. Y preocupándome la trascendencia, entiendo la trascendencia como el recuerdo de lo que fue. Eh, puedes tener fe y es la fe, puedes tener un propósito a largo plazo y ese propósito, pero a mí me interesa mucho la existencia en general. Y yo creo que permanece inalterable en mí la vocación de conectar con las personas. No entiendo... no entiendo cuando el ego domina a la gente. Puedo entender que en una conversación, en busca de tener razón, el ego sea una fuente de energía. Pero creo que lo que permanece intacto para mí es que cuando te retiras del fragor de la batalla, el ego se ha sustituido por la revisión y la autocrítica. Bueno, y más cuando dentro de ese ego y de esa racionalidad, digamos, hay que tomar decisiones de las que dependen cientos de personas y que afectan a cientos de personas, porque lo que decías un poco hace un momento, o sea, esas personas que pasan a formar parte de otra compañía, de otra cultura, de otra forma de ser, pues de alguna manera, como yo decía, les tiembla un poco el piso, ¿sabes? Sí. Hay no sé, cómo lo gestionas en el sentido de, aparte de esa cercanía que obviamente ese trato humano y ese toque que tiene que estar súper presente por tu persona y por los valores de la compañía. Vamos a ver, para mí es muy difícil tomar decisiones que afectan a la colectividad sin conocer en detalle la individualidad. Creo que me interesa bastante conocer a las personas y en la medida de lo posible, claro que tengo limitaciones, intentar indagar en lo que son las emociones de muchos miembros de esa gran colectividad. Por supuesto, no de todos, pero de muchos. Y para mí es muy importante el ejercicio de aprender en el nombre de la gente. Para mí es muy importante conversar con las personas y introducir conversaciones de temas personales. Estoy dispuesto a entregar información personal mía y me encanta recibirla. Y luego creo en el propósito colectivo del sentido estratégico de las decisiones, pero en la medida de lo posible me gusta atender a las circunstancias especiales. Uh-huh. Uh-huh. Y liderando equipos como te toca liderar, ¿qué has aprendido de tus equipos? O sea, que previamente no conocías. O sea, ese aprendizaje continuo que todos los días cuando te levantas tienes la oportunidad de ejercer. Yo tengo que decir que me eduqué en los jesuitas. Los jesuitas, que son unos grandes educadores, tienen la maldita manía de, para crearte la responsabilidad, hacerte sentir único. Y cuando te vas de 18 años de la educación jesuítica, te crees que eres único en el mundo. Y a mí lo que la gente me ha enseñado es que a poco que le prestes atención, es muy posible que te encuentres todos los días con gente mejor que tú. ¡Qué maravilla! Y como es gente mejor que tú, pues dedícate a aprender y a sacar lo mejor que esa gente tiene. Yo creo que es lo mejor que podemos hacer todos, rodearnos de personas mejor que nosotros mismos, porque las posibilidades de aprender de otras realidades y de otras formas de ver las cosas, la vida o la profesión o lo que sea, es algo súper enriquecedor. Sí, súper enriquecedor. Antes hablábamos del ego y me gustaría preguntarte, ¿qué es para ti? O sea, yo creo que hay una parte buena en el ego, y pongo como ejemplo un deportista que todos conocemos, que es Cristiano Ronaldo, que tiene, o sea, un ego importante, pero yo creo que desde una profunda convicción de que es capaz de conseguir lo que está consiguiendo, ¿vale? Pero luego tiene otra parte, digamos, menos buena, que también vemos algunos ejemplos en otros ámbitos, que puede ser desde un ego desmedido o un ego totalmente inconsciente. ¿Qué supone para ti o cómo entiendes tú el ego? Bueno, esto es, por supuesto, una reflexión muy personal.
el ego, estoy de acuerdo contigo, puede ser seguramente una de las fuentes de energía más potentes que existen. Es decir, la convicción de gustarte, quererte y tener un sentido sobre cómo se deben hacer las cosas, se me antoja que muy pocas fuentes de energía superen esa. El problema del ego le pasa lo mismo que al carácter. Esta vida no es una vida fácil. En esta vida existen los desengaños amorosos, la pérdida de familiares, las peleas con amigos, los fracasos. Decir que la vida es un viaje ausente de dolor es ignorar la realidad de lo que es la vida. Y lo que yo veo en el ego, igual que en el carácter, que son dos mecanismos que nos hacen viajar por la vida defendiéndonos de los avatares, es cuando tanto el ego o el carácter, la personalidad, esa armadura que te haces para viajar un viaje difícil, se apodera de ti y dejas de ser tú mismo para ser la armadura. Y yo es el consejo que daría sobre el ego. Que el ego, en ausencia de otros factores como son la empatía, la autocrítica, la revisión, la humildad, aunque sean momentos distintos, es peligrosísimo porque te aparta de la realidad. Y la realidad existe aunque tú no estés en ella. Sí. Yo creo que otro adjetivo, que es la parte del orgullo, yo siempre digo que obviamente hay que estar orgulloso de lo que uno hace y de cómo lo hace, pero el orgullo tiene una parte muy buena, que es que si te lo comes engorda. Entonces, de alguna manera, yo creo que en esa racionalidad o en ese realismo del que hacíamos mención hace un momento, yo creo que tiene que estar ese equilibrio. Pero bueno, los clásicos que siempre te han acompañado, ¿cómo te han influido como CEO y como profesional o como persona? ¿Cuáles han sido los que más o los que más te gustan, que siempre haces mención? Y por eso yo creo que tus charlas y tus comentarios siempre nos gustan a todos, Sí. Porque mezclas hay ese mix de management y los clásicos. Sí. Yo, por supuesto, personalmente me siento absoluta y totalmente heredero de la cultura grecorromana. Me siento muy identificado con los principios de la civilización del Mediterráneo. Y pongamos, por ejemplo, como líder, la antigua Grecia constituyó un sistema que se llamaba la aristocracia, que era el gobierno de los mejores, y la aristocracia se vertebró a través de 3 principios rectores: honra, vergüenza y memoria. Honra es la búsqueda de hacer todo lo correcto. Vergüenza es el mecanismo de autocontrol, no todo vale, y memoria es el aprendizaje. No vale ser un necio después de haber fracasado neciamente anteriormente, conviene revisar. Cuando entendí eso, creé un concepto derivado de eso que se llamó la gerencia por compromisos, donde le pedí al equipo de Vivajín que habláramos de valores, la ética, habláramos de compromiso, el esfuerzo, y habláramos de competencia, el talento. Y que eso lo manejáramos a través de conversaciones. Y que esas conversaciones obligaban a tener compromisos. Los compromisos principales eran entre jefe y subordinado, pero existían compromisos entre colegas. Decían compromisos de equipo, competencia de equipo, valores de equipo, porque no olvidemos, y lo vemos frecuentemente, y yo creo que la clase política debería revisarse esto, que los grupos tienden a desarrollar una ética propia que muchas veces se aparta de la moral pública. Pero ellos creen como grupo que es la ética correcta porque todos la comparten. En la clase política, en mi opinión, esto ocurre permanentemente. Y ocurre porque, en mi opinión, deberían conocer a los clásicos mejor. Porque no olvidemos que la aristocracia, que es un sistema para mí fabuloso, el gobierno de los mejores, por su propia corrupción, tuvo que ceder paso a la tiranía. Y la tiranía fue la que cedió a la democracia. Porque lo que hizo el tirano, que era el rey, fue domar los privilegios de la aristocracia, que se había corrompido, y mejorar la situación económica del pueblo, que se había empobrecido. Entonces, no es una secuencia de aristocracia a democracia. En medio tiene que haber tiranía. Y a mí eso me parece que la gente lo debería saber. Que los procesos humanos
Son muy complejos. Y para mí ese es un principio clásico que ha hecho que yo sea rector de los gobiernos de empresas que he llevado. Y lo segundo que me ha ayudado muchísimo, y fue un proceso personal, es sentirme poco importante. Sentirte importante es peligrosísimo. Qué bueno. Porque es jugar a ser Dios. Y yo creo que es mejor sentirte poco importante. Qué bueno. Y yo siempre me he sentido poco importante. Qué bueno, qué bueno. Hablando de la democracia, hace poco escuché a García Margallo en una tertulia en televisión, en un corte que me mandó a alguien por internet, hablando de los tipos de democracia. Él decía que la que más le gustaba era la democracia ateniense, en la que solo unos determinados que tenían conocimiento de causa podían votar. O sea, en un momento como el que estamos ahora, y no quiero abrir el melón de la política, que vamos, ahora mismo no es el mejor ejemplo de nada, me hizo bastante reflexionar, y hemos visto como hace poco a un candidato de un partido político imputado, ha habido gente que la ha votado. O sea, es que es algo tremendo. O sea, yo creo que lo que decías, o sea, la gente no sabe, en muchos casos, la responsabilidad que supone el ir a votar y elegir a ese que nos va a gobernar. Bueno, pues es que en España hemos visto cómo se ha votado a un imputado. O sea, tremendo. O sea, pues mira, yo conocí brevemente a García Margallo en la librería Pérgamo en Madrid, que es una de mis librerías favoritas, comprando clásicos. Lo digo porque él me recomendó un libro de Stefan Zweig que se llama El mundo de ayer, que es el libro que Stefan Zweig escribe antes de suicidarse y que habla sobre el horror que viene a Europa porque viene el nazismo, ¿vale? Y entonces él me lo recomendó, me dijo, yo le recomiendo a usted que usted se lea El mundo de ayer, y a mí me gusta mucho Zweig, tiene muchos libros que me encantan, las biografías de los personajes famosos, tiene el libro de Momentos Estelares de la Humanidad, que es una forma muy particular de ver los momentos estelares de la humanidad, pero precisamente porque es particular me parece interesante, y lo conocí. Y García Margallo lleva razón, solo diría que desgraciadamente incluso el sistema de la aristocracia ateniense se corrompió por los privilegios que adquirieron. Y por eso vino la tiranía. La tiranía no vino porque un señor poderoso decidió ir contra la aristocracia. La tiranía vino porque el pueblo estaba harto y necesitaba una palanca para hacer una transición. Así que sí, claro que comparto el ideal de García Margallo, pero que no nos olvidemos que los mejores ideales los hombres los seguimos destruyendo, ¿eh? Que somos especialistas en pensar cosas buenas y luego cargarnos. Sí. Bueno, volviendo a lo nuestro, o sea, en un camino, o sea, de éxitos de 15 a 300, ¿qué decisión correcta? Fíjate la pregunta. ¿Qué decisión correcta hoy, con el paso del tiempo, lo hubieras hecho de una forma distinta? ¿Qué decisión correcta hice por obligación y no estoy seguro que hubiera podido tomar otra, pero si hubiera podido, hubiera tomado otra? Perdona que te matice. Sí. Por supuesto, mover a Vivallín del modo crecimiento de 2019 al control de daño de 2020 y de protección de la caja a toda costa. No olvidemos que Vivallín añadía de 30 a 40 gimnasios al año hasta ese momento, y en 4 años Vivallín, hasta que se vendió a Providence, añadió 7 gimnasios. Nosotros entramos con 97 gimnasios en pandemia y en junio de 2024, cuando vendimos, éramos 104. Bueno. Es que desde junio, ahora 18 meses, hemos pasado de 104 a 300. Es que es una locura, ¿eh? O sea, es una locura. Ese crecimiento, yo lo miro en mi negocio, ¿eh? O sea, dicen, no, este año vamos a crecer un 15%. Y yo a veces me pongo a temblar diciendo, madre mía, el estrés que esto va a generar en términos generales. Ese crecimiento produce dolor. Y ese dolor, o sea, es irrenunciable. O sea, es condición sine qua non para crecer. Vamos a ver, no sé si te acuerdas en nuestra infancia, bueno, yo soy mayor que tú, pero en mi infancia decía, la letra con sangre entra. Sí, es decir, en la enseñanza entendíamos que solo podíamos aprender a través del sufrimiento. Y nosotros decidimos, en la época posmoderna,
en la que estamos viviendo actualmente, que no es que eso sea discutible, sino que hay que borrarlo, que solo se aprende divirtiéndose. Eso es mentira. Eso es un deseo, en mi opinión. Eso no es verdad. Yo creo que en ausencia de dolor hay poco crecimiento, ¿vale? Y creo que además, en ausencia de dolor hay poca alegría. Y creo que además fabricar un mundo donde solo exista la felicidad es irnos a un mundo feliz de Aldous Huxley, donde hay unos épsilon y unos alfas, y allí todo el mundo se toma una droga, una pastilla que se llama el soma, porque con el soma no te enteras de nada. Así que yo creo que las cosas no son tan sencillas como nos gustaría, que claro que nos gustaría hacerlas simples. La tecnología es la búsqueda de simplificar las cosas, pero yo creo que eso no existe, es una cosa irreal, antinatural, y creo que la persecución de la felicidad a toda costa es un error. Creo que la persecución de la felicidad a través de una parte de sufrimiento, de entrega, de dolor, de sacrificio, tiene mucho más sentido. Por eso le daría un consejo a todo el mundo, que vea la utilidad y el viaje del dolor. Porque el desamor, que es un dolor muy fuerte, normalmente genera en un amor más profundo después. Todos hemos perdido una novia donde el mundo se nos acababa y luego en cambio hemos descubierto el verdadero amor. Qué buena reflexión. Oye, y en esos, has mencionado antes el duro proceso de estar 4 años, no sé decir si la palabra es hibernando o cuidando de la caja. En esos momentos tan difíciles, ¿qué hábito no perdiste? Sí. A mí me resulta relativamente fácil, creo que es una condición natural, mantener la ilusión. Yo creo que por eso tengo esta especie de mochila que cargo conmigo, que es el optimismo a toda costa. Lo digo el optimismo a toda costa porque igual que el ego te aparta de la realidad, el optimismo también te aparta de la realidad, porque como he dicho, la realidad es tragedia, es comedia, es risa, es llanto. Entonces, claro, optimismo, a veces gente me lo ha dicho, Juan, es que yo te cuento un problema y lo único que tú me dices, no te preocupes, si todo va a salir bien. Hombre, pues no. ¿Sabes? Yo esperaba un acompañamiento distinto. En esta interacción que siempre tienes con los clásicos, ¿crees que los directivos de hoy deberían profundizar más en los directivos y menos en los clásicos y menos en los balances? Obviamente teniendo en cuenta que los balances, o sea, es lo que le da luz un poco a la actividad y lo que decías antes, lo que nos va a llevar al resultado. La interpretación de un balance se puede convertir en una cosa relativamente estándar. Es decir, es un cuadro de mando, que lógicamente hay gente que se asusta cuando lo ve, pero cuando empiezas a estudiarlo, a leerlo y a releerlo, es algo que se convierte en una rutina. Creo que el desconocimiento de la historia es el origen de mucha mala política y de malas decisiones. Y yo animaría a la gente que en el conocimiento de la historia se construyera una capacidad para decidir mucho más sofisticada. Yo no sé si la gente ha leído La República de Platón, pero en La República de Platón se hablan de cosas hace 2000 años, de cómo debe uno conducir su pensión, cómo debe gobernar la casa, cómo debe relacionarse con los amigos. Cuando habla del Tratado de la Vejez, Cicerón te dice cómo debe uno manejar el líbido cuando se hace mayor. Te habla de cómo uno debe distinguir entre lo que es importante y lo que no. A mí me parece que en el aprendizaje de la historia, en el regreso a los clásicos, en el estudio de la gente que pensó cosas en tiempos que hoy no existen, porque mucho de nuestro pensamiento viene de cosas que hemos aprendido de generaciones anteriores, hay una virtud tremenda. Y hay una sorpresa, porque la gente se va a dar cuenta que los clásicos son mucho más modernos de lo que la propia palabra de clásico dice. Sí, ¿verdad? Y en tu opinión, ¿qué crees que pesa más? ¿El talento o la actitud de las personas? Vale.
¿cómo puede existir talento sin la capacidad para rebotar de la frustración? ¿Cómo puede existir talento sin la constancia y la disciplina? Pues si el propio Picasso, habrá alguien con más talento, te dice, ojalá la inspiración me pille trabajando. Es verdad. No sabía que esa frase era suya. Sí. Pues yo, Si la he escuchado muchas veces. Cela decía, yo estoy contento si escribo una página al día. Cela, que era un tipo que tenía evidentemente un talento increíble para escribir. Creo que el manejo de las emociones es como mínimo igual de importante que la inteligencia o el talento. Hay un libro maravilloso de José Antonio Marina que se llama La inteligencia fracasada y que dice que hay que bajar del pedestal a la memoria, la cultura y la capacidad para analizar, la capacidad matemática y de síntesis, y elevar al pedestal de la inteligencia el control emocional, la capacidad para generar alegría respecto de ti, el contagio del entusiasmo, otros aspectos de la inteligencia que no tienen tanto que ver con la clásica que nosotros hemos traído hasta aquí. Muy bien. Me voy a comprar este libro. Se me va a comprar chiquitito. Se llama La inteligencia fracasada. La inteligencia fracasada. Hablando de libros, si tuvieras que explicar el caso Vivayin a través de un libro, o sea, ¿cuál te viene a la memoria? O sea, ¿cuál te viene a la cabeza? Así, Mira, primeras. Vamos a ver, hay una parte épica que me resulta muy fácil explicarla a través del Quijote. Porque hay algo épico en Vivayin. Oye, es que parte del logro de Vivayin es haber imaginado ese logro. Y digo épica porque no quiero que la gente piense que estoy yo utilizando mi posición de CEO para ser. No, cada uno de los miembros del equipo de Vivayin ha tenido una labor épica que hacer y a cada uno lo podría identificar con el propio Quijote, con que a veces me identifico yo. Claro. Con perdón por la arrogancia, porque vaya personaje que he elegido. Pero hay una parte colectiva donde me gusta mucho la obra de Tolkien, El Señor de los Anillos. Hay una parte de la colectividad del propósito común, donde me viene muy bien lo que es la diversidad que crea Tolkien en ese grupo que tiene una misión trascendente. Los filósofos hacían mención a la ibris. Sí. Recuerdas, ¿no? El exceso de ambición, ¿vale? ¿Cómo se mantiene esa ambición sin perder esa mesura, esa templanza? Porque obviamente yo personalmente conozco pocos casos de multiplicar por 20, ¿vale? Mira, yo diré una cosa personal. La gran empresa que he tenido el privilegio de dirigir ha sido Vivayin. He dirigido otras. Boditec era una empresa fantástica en Colombia, Perú y Chile. He dirigido Telepizza en Colombia. He tenido la suerte de dirigir muchas empresas, pero si tengo que entresacar una, lógicamente entresaco el proyecto Vivayin. Lo digo porque no estoy seguro que yo haya hecho a Vivayin tanto como Vivayin me ha hecho a mí. ¿Vale? Muy buena. O sea, porque yo creo que yo soy un mejor directivo por haber tenido la suerte de haber participado en este proyecto. Y en ese sentido iba a decir que yo abandoné la energía que me daba la ambición, que es otra fuente de energía brutal. Yo creo que la debía abandonar alrededor de hace 15 años, en los 45 años. Yo creo que la ambición dejó de ser relevante para mí hace ya tiempo. Y a partir de ese momento todo se focalizó hacia la aventura. Todo el aprendizaje y los logros que había conseguido ahora los quería aplicar en la participación del viaje. Y eso me hizo ser más empático, entender mejor las situaciones, manejar la frustración mucho mejor, que yo creo que es la gran asignatura que tiene que aprender la generación actual, el manejo de la frustración, porque claro, les han contado que con la tecnología y el avance el mundo se puede predecir. No, hijo, no. Muy de acuerdo. No, el mundo no se puede predecir con la mejor de las tecnologías. Y no lo vas a conseguir domeñar, porque la vida, como digo, es un viaje que gracias a Dios no tiene un libreto escrito. Entonces yo tengo que decir que el logro de Vivayin es
la imaginación colectiva de un grupo de personas que cree firmemente que tiene una propuesta de valor única, diferencial y competitiva, un modelo económico que es escalable y que se sienten con la energía, la competencia, la ética para desarrollarlo. Y que se han querido el proyecto. Se han creído el proyecto. Pero si la gente no me cree, me han empujado mucho más a mí de lo que cree el público común. Si no hubiera llevado la compañía a 300 gimnasios, las huestes me acaban, me llevan a la hoguera. Lo querían ellos más que yo. ¿Ah, sí? Sí, sí. Qué... Son jóvenes y son absolutamente entusiastas y llenos de ilusión del proyecto. Bueno, a ver, yo creo que al final, cuando hay un proyecto ilusionante, y en este sector hemos visto muchos ejemplos de equipos nuevos que obviamente han creído en el proyecto y lo han sacado adelante, pues solo se puede decir que es una maravilla y un privilegio estar en el día y la hora que eso sucede, porque desgraciadamente todas las compañías tienen ese momento vital, porque en otros casos puede llegar en un momento más inoportuno. Y hablando de las generaciones actuales, al margen de esto que comentabas, creo que era el emir de Dubái, decía que tiempos difíciles generan hombres, digamos, inteligentes, hombres inteligentes generan tiempos fáciles generan generaciones o crean generaciones débiles. O sea, ¿cómo ves la generación actual? Bueno, es curioso porque yo voy a poner dos ejemplos literarios. Virginia Woolf y Stefan Zweig, dos genios de las letras, se suicidaron ante el devenir de los nazis. Creyeron que el mundo iba a cambiar, no eran capaces de asumir que el mundo podía subsistir a lo que venía, porque además la bota del Führer era una bota poderosa, bien organizada, ambiciosa, con muchísimos atributos, que si uno aparta la ideología horrible, había atributos de gran virtud. La unión, la obsesión por el arte y la perfección. Yo tuve, no sé si lo he contado, el año pasado estuve en el Burgo de Osma, que el Burgo de Osma, y conocí a un historiador que nos hizo unas rutas por allí y tal, y nos habló del Tercer Reich desde el punto de vista artístico. Es que Hitler era un pintor frustrado. No sé si era un pintor, un escritor. Era un pintor frustrado. Pero, digamos, y no voy a defender yo el Tercer Reich, pero la pasión con que contaba este hombre. O sea, fíjate, personaje curioso de conocer, con 17 años siendo del Burgo de Osma, y él tendrá ahora 70, o sea, te estoy hablando de casi hace 50 años, se va a Alemania sin hablar alemán a entrevistar a generales nazis para hablar del Tercer Reich desde el punto de vista artístico. Pero es curioso que a un hombre que parecía que era un dominador y que no iba a tener ningún tipo de oposición, justo en esa época de tanta incertidumbre y zozobra, sale Churchill, sale De Gaulle, sale Stalin, sale un contrapoder inmediatamente, de la calidad, sino de la ambición mayor que él. Y él se encuentra con la horma de su zapato. Uh-huh. Entonces, yo diría a las generaciones actuales, diría que nosotros tenemos tendencia a utilizar la nostalgia para juzgarlas, que la nostalgia no es historia, que es nostalgia, que creer que cualquier tiempo pasado fue mejor no es correcto. Que incluso en estos momentos de cierta desesperanza, porque la generación actual se siente que no va a poder mejorar a la generación anterior, yo digo que el trabajo continuo, el desarrollo, hará que el péndulo se mueva. Y que le queda mucho crecimiento a la humanidad, le queda mucho crecimiento a la Tierra, ni que decir tiene a nuestro sector, ¿verdad? Sí. Pero quiero decir, de manera general queda muchísimo crecimiento, y a las generaciones actuales le diría que comprendo y comparto perfectamente la frustración, y utilizaría el aforismo de Churchill cuando en la Universidad de Oxford le preguntaron qué consejo daría usted a esta generación de jóvenes líderes en 7 palabras. Y Churchill les dijo en 7 palabras: nunca os rindáis, nunca
nunca os rindáis. Qué bueno. O sea, aparte de que va mucho con el podcast de Nunca te pares, o sea, la virtud y el carácter que tienen que forjar de una mentalidad, ahora que está tan de moda la palabra resiliencia, creo que es una de las claves para que la gente cree en los proyectos, se atreva a generar proyectos y de alguna manera tenga el coraje de emprender o de simplemente ir adelante con el proyecto, el propósito que tengan, ¿sabes? Para mí, se tienen que dar 3 condiciones que hagan que el ser humano tenga vocación de crecimiento y desarrollo. Para mí uno es la felicidad. La felicidad tiene que significar algo en todo. Otro tiene que ser el optimismo, la confianza de que se puede conseguir. Y el tercero tiene que ser, yo no lo sé expresar mejor, porque no encuentro que la modernidad lo haya conseguido mejor, es el sentido de patria, el patriotismo, la unión a un grupo y pertenecer a un grupo. Yo creo que hoy en día hay una clase política que tiene sentido del relativismo y que lo de la patria le parece una cosa rara de un extremo del espectro político, como si solamente pudiera ser patriota una parte de eso. Creo que la gente tiene una cierta tristeza, pero yo creo que todos podemos estar de acuerdo en que el mundo está mejor. Hay más acceso al agua potable, hay más expectativa de vida, hay mayor educación, los derechos de las mujeres se han mejorado. O sea, hay muchas cosas que han mejorado y desde ahí podemos vertebrarlo. Y yo creo que la búsqueda moderada de ser feliz sin caer en el hedonismo es una cosa importante. ¿Sabes? Sí. Toda esta afición que tienes por los clásicos, ¿de dónde te viene? ¿De tu formación? No, de mi padre y de mi madre. Mi padre y mi madre eran 2 lectores empedernidos. Quizás mi madre es la personalidad más extraordinaria que he conocido, y quizás yo considero a mi padre el hombre más sabio con el que me he tratado. Y ambos eran muy dados a la lectura y a la antropología. Y en mí la lectura tiene que tener... O sea, ahora entiendo que la novela da un poco de antropología, pero yo no puedo leer solo novela, tengo que combinar novela, ensayo e historia. No soy capaz de leer solamente un arco de la literatura, pero lo he heredado. Tengo 3 hermanas que son igual de lectoras que yo, y las conversaciones en casa, cuando no hablamos de la comida, hablamos de temas del cosmos, del universo, de lo divino y de lo humano. ¿Has leído Sapiens? Sí. Sapiens me enseñó una cosa, porque me parece un libro original en muchos aspectos. No sé si tú te acuerdas que Sapiens es el libro que te dice: a mí no me interesan los periodos menores a 500 años. Yo quiero ver los patrones de desarrollo de ciclos de 500 años. No me hable usted de 50 años. Y eso es lo que le diría a la juventud ahora. Es muy pequeño lo que estamos mirando. Tenemos que mirar más amplio. ¿Sabes? Eso me enseñó Sapiens mucho. Qué bueno, qué bueno. Yo lo tengo ahí, es el próximo que toca. Sí. Yo me he leído los 3 famosos de él: Sapiens, Homo Deus y 21 reglas para el siglo XXI. Y es el tipo de escritor que me gusta. Lo que pasa es que a veces los ensayos se vuelven demasiado repetitivos si es el mismo autor. Entonces también conviene... Me encanta Jordan B. Peterson, creo que la gente lo debería leer, el psicólogo clínico canadiense, que ahora mismo está bastante de moda. En fin. Creo que y tú, o sea, a mí me gusta, me encantan los libros. Me gustaría tener, sinceramente, más tiempo para leer. Y eso que muchas veces en los aeropuertos y esto, pues, pero bueno, no, me encantaría tener más tiempo. ¿Crees que el mundo actual, digamos, o el ritmo de vida que llevamos, dejan espacio para digamos, no voy a decir una vida contemplativa, que sería muy idílico, estar
desde por la mañana con el libro. ¿Crees que debemos de cultivar más este hábito que en muchos casos se está perdiendo y se está sustituyendo por... Me imagino que en el mundo actual no te refieres solo al trabajo, sino a la iPad, el móvil, las redes sociales. Pues creo que hay muchísimo tiempo, porque yo no sé las horas que pasa la gente en otras plataformas y en otras cosas, pero si la mitad la dedica a libros y la mitad la dedica a redes sociales, ya estoy seguro que se lee un libro cada 2 semanas. El otro día estuve en una presentación, un tema de marketing, y el ponente lo primero que puso fue un rascacielos. Sí. Y entonces invitó a que adivináramos cada uno de nosotros la altura del rascacielos. Bueno, el rascacielos medía 180 metros. Y resulta que 180 metros es la media que recorre la gente haciendo scroll en su móvil al día. De locos. 180 metros haciendo scroll. Sí, sí. O sea, el dato fue tan abrumante que casi me dieron ganas de levantarme e irme, ¿sabes? Pero fíjate que encima la lectura es el mejor inductor al sueño y el sueño es el principal factor de nuestra calidad de vida. Yo añoro con la edad, no sé si tú lo recuerdas, haberme quedado con un libro abierto en el pecho de la cama y la luz encendida y despertarme 4 horas más tarde para apagar la luz. Eso lo añoro un poco. Sí. ¿Sabes lo que pasa? Que me he puesto la luz roja en la habitación para inducir al sueño y estar más predispuesto al sueño, pero con la luz roja no consigo tener la cantidad de lúmenes suficientes para poder leer. Entonces, eso, no sé, lo tengo que cambiar porque la verdad es que es el mejor momento para quitarte cosas de la cabeza, irte a la cama con la papelera vacía y obviamente aprovechar la oportunidad para formarte, que es algo que a mí personalmente me apasiona y que sé que a ti que es una constante. O sea, sí. Tú eres... lector empedernido. Lector y curioso, porque sí. Me contaste que tuviste, creo que fue en Cambridge o en Oxford. Estuve en Cambridge, me gradué en Cambridge. Te graduaste en Cambridge. Sí. Eres la primera persona que conozco que se graduó en Cambridge, ¿eh? A los 50 años, ¿eh? Bueno, pues no. ¿Y? Sí, bueno, que hice un posgrado allí y me lo pasé, me estuve viviendo un año en la Universidad de Cambridge. En mi programa, tenía 18 años más que el segundo alumno más viejo. Me parecieron todos los alumnos, éramos como unos 35 en mi clase. A mí todos me parecían más listos que yo. Pero yo me lo pasé también y aprendí muchísimo y salí encantado de eso. Qué bueno. ¿Y de qué era el En emprendimiento. Ah, qué bueno. En emprendimiento y estrategia. Qué bueno. Un posgrado en emprendimiento y estrategia. Y luego duran un año y se lo hace allí. ¿sabes? Sí. O sea, qué buena experiencia, ¿eh? Sí. Yo le digo a mi hija que la formación tiene que ser siempre continua. Que por cierto, va a ir a la universidad que fuiste tú. A mi alma mater, a Bocconi. Ah, exactamente. Pues dile que se la recomiendo sin reservas. Sí. O sea, que bueno. Volviendo un poco a que si no nos vamos por los cerros de Úbeda. Y hablábamos un poco del ritmo de vida. Cuando tú no voy a decir, o sea, la palabra parar no. Cuando descansas, ¿qué te repone las pilas? El amor de mi mujer y la vida en común me resulta maravilloso. Los amigos y tengo mucha facilidad para dormir. Duermo 6 horas solos, pero tengo mucha facilidad para dormir esas 6 horas. Normalmente yo me duermo a las 10:30 y me levanto entre 4:30 y 5 de la mañana y soy como un reloj. En ese sentido llevo una vida muy monacal. El deporte. El deporte me da clarividencia y me renueva. Y en el deporte, es curioso, soy muy clásico de lo que está en boga ahora mismo. Me gusta el cardio mucho, me hace pensar, pero no puedo hacer ejercicio sin hacer fuerza. Y ahora lo estoy haciendo poco porque imagínate los últimos 18 meses lo que han sido. Y he hecho menos de lo que quisiera, pero el deporte es que me renueva y además que parece una tontería. Sé hacer un crucigrama más rápido si estoy en un momento de mi vida.
donde estoy haciendo deporte de manera continuada. Me da una clarividencia Sí, sí. que no me dan otras cosas. Evidente, yo siempre digo que a mí las buenas ideas me han venido cuando he salido a correr solo, yo y mis pensamientos, y es cuando la solución a problemas o proyectos o iniciativas han hecho clic y se han despertado. O sea, es algo que constato. De hecho, cuando estoy un poco agobiado, prefiero correr que hacer fuerza. Y a mí me encanta la fuerza. O sea, yo soy amante de los discos y las barras, y eso me gusta. Y en esta práctica, ¿qué te ha enseñado el deporte? A mí particularmente he experimentado mejora en la disciplina deportiva que hacía con la práctica. Sé que esto parece obvio, pero no es lo mismo decirlo que experimentarlo. No es lo mismo pegarle mejor y anticipar mejor el golpe de tenis cuando has practicado que decir si practicas lo anticiparás. No es lo mismo subir la cuesta del hoyo 18 cuando estás haciendo ejercicio y subirla y notarte que mantienes las pulsaciones antes de pegar el drive del último hoyo que te digan que lo vas a conseguir. Me ha enseñado a perder, porque creo que en el deporte de competición yo he tenido la suerte de poder competir en golf, de ser handicap un poco mejor que 0, y eso significa haber competido a cierto nivel en el mundo aficionado, y por supuesto que igual habré ganado 150 torneos, porque en golf se juegan torneos mucho, pero habré perdido 2000, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, no sé si quién decía, creo que se decía de Michael Jordan que él encestaba una de cada 4, pero mira lo que encestaba. Pero se intentaba las claves. Sí, que fallaba, sí. Lo leía ayer o anteayer, eso, más o menos. Me salió en no sé dónde. Sí, o sea, pero entonces le das al gol mucho. Ahora le estoy dando un poquito menos y tengo 61 años, con lo cual no es tan fácil, pero he sido casi toda mi vida he sido scratch de golf, handicap 0. Madre mía. Muy bien. En un proyecto de éxito como es Vivallín, ¿qué significa el éxito para ti? Bueno, yo creo que el éxito, para mí personalmente, haber vivido 10 años de este proyecto, siendo con el privilegio de haber sido el CEO, ya es la leche, porque, oye, 10 años de tu vida es un porcentaje relevante, ¿vale? Sí. Entonces, Vivallín es algo que ha sido absolutamente crítico en mi vida. Yo creo que en los inicios, recuerdo que Vivallín manifestábamos el éxito porque comercialmente funcionaba algo que era innovador. La gente veía un gimnasio nuestro y decía, pero ¿cómo puede ser esto low cost? Si tiene un look and feel bastante decente, si tiene clases dirigidas, si tiene un cierto personal que no... Creo que ese éxito se fue confirmando después con el crecimiento. Era un crecimiento ya más pequeño, pero seguía. Y luego volví a sentir, porque sentí mucho fracaso durante el COVID, volví a sentir mucho éxito en la adopción y la evolución de Vivallín a partir aproximadamente, yo diría, de septiembre de 2022. Uh-huh. Porque aunque ya en septiembre de 2021 fue razonablemente bien, como no liberaron las restricciones hasta abril de 2022, la primera campaña dura, nuestra, fuerte, entusiasta y masiva fue la de septiembre del 22. Y como hubo esa adopción tan grande de regreso de la gente a nuestro gimnasio, esos crecimientos y el mantenimiento de los socios, ahí experimenté una gran euforia de que estábamos haciendo las cosas bien. Ahora que vuelves a hacer referencia a esto, claro, esos 2 años en la que probablemente la mitad o más, no sé cuántos centros teníais cerrados de manera constante o de manera intermitente, porque obviamente fue diferente la situación de Madrid que a la del resto de España. O sea,
mentalmente, o sea, mentalmente, ¿cómo sostienes eso? Vamos a ver. Yo tengo que decir que cerramos los gimnasios en marzo del 20, los abrimos en junio del 20, 3 meses después. Habíamos preparado todo para el regreso, los socios se fueron masivamente entre marzo y junio, luego descubrimos que no se recuperaban tan rápidamente como se habían ido, y no sé si te acuerdas que nos vino la segunda ola en julio, con lo cual septiembre de 2020 no pudimos hacer la campaña que queríamos de regreso al cole, porque la segunda ola estaba en plena vigencia. Yo ahí me desesperé, dije, se jodió el asunto, se fastidió el proyecto. La verdad, me duró 2 semanas, pero me hinché de llorar por lo que creía que era el fracaso de ese proyecto. Luego, si te acuerdas, ya en enero del 21 hubo un cierre muy fuerte, pero Madrid decidió permanecer abierto. Bueno, Madrid abrió el 22 de junio y ya nunca cerró. Es que no nos damos cuenta que no fue como nos fue en Madrid, sino que como nos iba en Madrid nos sirvió de inspiración para cómo nos iba a ir cuando se levantaran las restricciones en otros territorios que en Madrid se habían levantado antes. Entonces Madrid nos sirvió de ejemplo, y el ejemplo da esperanza, ¿vale? Cuando vino la tercera ola, Omicron, que fue la más suave, me desesperé un poco en el mes de enero del 22. Me desesperé. Pero no sé si recuerdas que a partir del 20-25 de enero cambió la pauta. Entre enero y mayo y abril del 22 nos fue bien. En abril se levantaron las restricciones y ya fue, en mi opinión, la historia de lo que hemos conocido. Yo experimenté absolutamente una montaña rusa de emociones. No te puedo decir que tuviera una constancia, porque es que había una ciclotimia en las emociones que sentías, increíble. Ya. Y en el 22 fue cuando vino el tema eléctrico, ¿no? El de la energía. La guerra de Ucrania El 22, sí. nos pegó en el 22 y tuvimos un año terrible. Algunos de nosotros teníamos parte del contrato, lo habíamos fijado, pero yo, por ejemplo, tenía una parte de la empresa que no había fijado, y con esa... Ya. O sea, lo que hemos superado es el mejor ejemplo para decirle a la gente, tranquilos, que al final del túnel hay luz, ¿sabes? Qué bueno. Qué bueno, pues me alegro de que así sea y que hoy el sector esté más fuerte y con más... La unión del sector fue la gran lección y el gran aprendizaje de todos nosotros. El fitness se vertebró a través de las juntas directivas, compartió información. Sí, lo recuerdo perfectamente. Y eso fue absolutamente delicioso para poder trabajar. Sí. Ese pasaje dirías que se parece más a una tragedia griega o a una novela de aprendizaje. Pues a las dos cosas. La tragedia tiene un elemento de épica, entonces yo creo que también hay cosas de la tragedia que merece la pena observar. Nosotros ahora hemos inventado el melodrama para combinar tragedia con comedia, pero Pero el melodrama lo inventaron los sudamericanos, ¿no? Sí. Sí, ¿no? Con los culebrones, ¿no? No, hombre, oye, entre marzo de 2020 y yo te diría marzo del 21, esto fue una tragedia, ¿eh? Una tragedia. Y luego, claro, que aprendimos. Fue A ver, un yo creo que ha sido el mejor máster. manual de instrucciones. Sí, yo creo que Un poco caro el máster, ¿eh? La Sí. matrícula un poco cara, ¿eh? Sí, Pero sí, ya lo creo. De esas ideas o de esos pensamientos filosóficos, ¿cuál te hubiese gustado entender antes de convertirte en CEO? creo que me hubiera gustado conocer un poco mejor Solo sé que nada sé, teniendo en cuenta que lo dijo el hombre más sabio del mundo. Me hubiera gustado entender que lo que sabes es una porción muy pequeña del infinito de conocimiento que existe. Y que como además el conocimiento se va aumentando en todo momento, es de verdad un concepto casi infinito. Sí.
Sí, sí. Y si no es infinito, es muy, muy, muy grande. Tan grande que no le ven las fronteras. Muy interesante reflexión. Sí, sí, muy interesante reflexión. Em, eh, el sentido del... Bueno, antes estábamos hablando de Vivallín, que no me quiero ir por el otro lado. O sea, Vivallín hoy 300, o sea, ¿qué le queda? En Termópilas, Leónidas llegó con los 300 famosos. y cuando, Acabaron mal, ¿eh? bueno, no lo sé, se ganó Platea por él. No lo sé. Quiero decir, no olvidemos que los persas se tuvieron que retirar. Pero, yo no sé si se puede decir que ganaron Termópilas, porque cuando te dejas 50.000 guerreros para matar a 300, no sé si eso es una victoria. Es un poco Pero desde luego vino Platea y en Platea Grecia derrotó a Persia y se tuvo que volver. En Termópilas tenía 300 y me acuerdo Jerjes llegó y dijo: entregad las arpas y perdonaremos vuestra vida. Y entonces Leónidas le dijo: Molón la ve, ven y cógelas. Y nosotros tenemos en la sala de reuniones de Portugal y de España tenemos Molón la ve, porque nos parecía que Molón la ve, los 300 de Termópilas, era un objetivo casi onírico, casi inimaginable. Hoy en día lo hemos superado. Yo lo he dicho, existe fragmentación en esta industria, tanto en Europa, tanto en el mundo como en Europa, como en España. Creo que es inevitable en algo que tiene tanto sentido de trascendencia como es el bienestar y el ejercicio, que se creen campeones regionales que ayuden al fomento del deporte. Me gustaría pensar que la propuesta de valor y el modelo económico de Vivallín le permite competir por el campeonato regional. Para mí yo lo cifro más allá de España y Portugal, más allá de Iberia. Lo cifro en Europa y hace falta confirmar que somos eso. Creo que tenemos que confirmar un gran liderazgo en Iberia. Creo que está a nuestro alcance. Y luego hay que mirar más allá O sea, abriendo puertas más allá de la península ibérica. Tiene que ser una historia de crecimiento, no puede ser una historia solo de hacerlo bien. Es lo que decía René Descartes: el único modo de avanzar es elegir el camino correcto y andarlo más deprisa que los demás. Ignorar que nuestro éxito depende no solamente de hacerlo bien, sino también de crecer, y crecer rápido, más rápido que los demás, es ignorar una realidad. Y Vivallín tiene que seguir construyendo la historia de crecimiento. No es una cuestión de ego, es una cuestión de que el proyecto tiene sentido en esos términos. Y ese liderazgo que Vivallín quiere ejercer, ¿cómo se siente más? ¿Como un privilegio o como una carga? Como una responsabilidad absoluta. O sea, porque, claro, elegir el camino correcto es no equivocarte mientras creces. No es un privilegio. Porque además, seamos sinceros, los directivos crecemos con el dinero de otros. Más vale que lo hagamos bien, ¿no? Entonces, no, para mí es totalmente una responsabilidad. No es una carga, es un entusiasmo, pero es una responsabilidad brutal. Y nos escuchan, o quiero pensar que nos escuchan, emprendedores, alguien que a Juan de 20 años, ¿qué consejo le darías hoy? Le diría que no me queda claro al día de hoy la importancia y la prevalencia de la formulación frente a la ejecución, y que le prestaría muchísima atención a formular la idea que vas a emprender. Porque la ejecución es importante, no lo voy a negar, pero creo que el nacimiento de una idea, la formulación, es mucho más importante, y pasaría mucho tiempo formulando. Y haría una recomendación clásica del emprendimiento que aprendí en Cambridge y que me hace mucho sentido, y es: no está tan claro que el emprendimiento dependa de una causa que produce un efecto. Es decir, tú estás seleccionando necesidades que existen y de pronto identificas una y actúas. No lo tengo tan claro. Sin embargo, veo mucho más en el emprendimiento una revisión propia
de cada uno de nosotros en base a quién soy, quién sé y a quién conozco. Que todos los emprendedores deberían revisar esas 3 cosas. Quién soy, qué sé y a quién conozco. Y que el emprendimiento debería surgir de ese triple análisis. Y seguramente si te pregunto a ti, cuando empezaste Thomas Wellness, no te será difícil relacionar con quién eras, qué sabías y a quién conocías para buscar el origen de Thomas Wellness. Y desde luego, en el origen de Vivallín está eso. ¿Quién soy? ¿Qué sé? Y a quién conozco. El ADN. Sí, sí. Tiene que ser así. Tiene que ser así. Y volviendo a los libros, que ya te he dicho que me gustan mucho los libros y colecciono libros, antes no sé si te he preguntado con qué libro, digamos, emparejarías la historia de Vivallín, pero ahora te pregunto por tu carrera, ¿vale? Por tu carrera. Si dentro de 20 años mi hija leyera tu historia, ¿vale? ¿Con qué personaje clásico, que son los que te gustan, te gustaría que te alineara o te emparejara? Bueno, en primer lugar, me gustaría trascender poco. Te lo digo de corazón, Tomás. No me gustaría ser una persona recordada. Pero lógicamente sí tengo una inclinación poética hacia personajes. Voy a decir una persona que no consiguió su propósito, pero me gustaría pensar que me emparejan con Aníbal. Yo creo que Aníbal era increíble. Humanamente, estratégicamente, intelectualmente, era una persona muy especial. General cartaginés, ¿no? Cartaginés, español. Porque, español. Bueno, nació en Cartago, pero se crió en la Hispania. Era un bárcida de la familia de los nobles cartagineses que no les gustaba lo que veían en Cartago y dijeron, nos vamos a otro territorio, y cruzaron el estrecho y vinieron a España. Ten en cuenta que hoy en día vemos toda la cuenca del Mediterráneo como una región bastante islamizada, pero no olvidemos que el origen de esa región es grecorromana. Sí, claro. Ahí el Imperio Romano dejó su... Bueno, y los griegos, o sea, los fenicios tenían poco de árabes, la verdad. Sí. Muy bien. Y ya por ir acabando, que ya se nos ha pasado ya como quien dice el tiempo volando, una recomendación de un libro, te pediría. Mira, para mí fue un libro absolutamente trascendental. Voy a recomendar 2. El hombre en busca del destino, de Viktor Frankl, que es sobre la historia de sus años en Auschwitz, cuando como judío lo deportan. Y duro tiene que ser, es durísimo, pero es... Viktor Frankl es un psiquiatra que inventa la logoterapia y me parece una disciplina bastante interesante. Y luego hay un ensayo, pero por supuesto cualquier clásico, El Quijote, la Biblia, el teatro clásico, los clásicos que has nombrado tú, las confesiones de Marco Aurelio, la ciudad de Dios de San Agustín, los novatores españoles de la Escuela de Salamanca, que son tan desconocidos, Juan de Mariana, Francisco de Vitoria, son maravillosos. Pero hay un libro que creo que la gente se va a divertir mucho, que se llama Allegro ma non troppo, de Carlo Maria Cipolla, que es un tratado sobre la estupidez humana. Wow. 80 páginas. Es de las cosas más brillantes que he leído en mi vida. ¿Es el que luego hicieron en la película? No, es un libro, es de principio del siglo XX. No, sí, está escrito por un italiano, pero escrito en inglés. Y entonces tiene 2 ensayos, uno sobre la búsqueda de la pimienta y el otro sobre la estupidez humana. Y clasifica al ser humano a los hombres, en malvados, bondadosos, inteligentes y tontos. Y es fascinante el recorrido que hace. Qué bueno. Allegro ma non troppo. Allegro ma non troppo. Qué bueno. Pues nada, me quedo con esta recomendación. Siempre le pedimos a los invitados que completen la frase con nunca te pares.
¿qué te viene a la cabeza? Una persona como tú que no para. Nunca te pares, lo mejor está por llegar. Muy bien, me encanta, me encanta, me encanta. Oye, pues Juan, ha sido un placer. Igualmente, Tomás. Siempre te lo digo, no es adularte, es todo lo contrario, es un placer escucharte, hablar contigo, poder compartir reflexiones y momentos de mercado, siempre con una sonrisa y con una gentilidad espectacular. Gracias, Tomás. Y quiero, si me lo permite, Por supuesto, hacer un reconocimiento a un empresario como tú que ha creado la compañía que ha creado, que da empleo a 50 personas, con el esfuerzo y el riesgo de los años, y que tenga la vocación humanística de hacer cosas como esta. Porque creo que de alguna manera pues devuelves a la sociedad aquello que tú sientes que recibes de ella. Así que te felicito por esta iniciativa. muchísimas gracias. Lo hacemos, digamos, con una vocación de compartir, de pasárnoslo bien, de poder hacer llegar a la gente esa parte de las historias que a veces, oye, por circunstancias no conocen y que muchas veces nos quedamos en la primera capa, en la del glamour, en la del éxito, pero hay otra, digamos, más personal o más sufrida que pocas veces se conoce. Y esto fue una idea del equipo, el hacer este podcast, y la verdad es que todos los invitados que estáis viniendo estáis regalándonos experiencias y consejos maravillosos, maravillosos, y esa es nuestra idea y nuestra vocación, y divertirnos, como decíamos antes, en el proceso, y tener la oportunidad de vernos y estar juntos. Con placer. Pues muchísimas gracias, Juan. Un abrazo a todo el mundo. Adiós a todos.